maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, vamos a orar y que este mensaje sea de bendición y un llamado, que no nos podemos callar. Dice la palabra que si nosotros nos callamos, las piedras clamarían. No podemos callarnos, queridos hermanos, lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, te ruego que nos hables al corazón, que tu palabra, bendito Señor, nos llene, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos bendiga. Permítenos, Señor, reconocer los tiempos que estamos viviendo. Permítenos, Padre, reflexionar, Dios mío amado, en lo que hoy estamos viviendo y que podamos volver nuestro corazón a ti. Dios mío amado, que podamos reconocer, que el mundo pueda reconocer lo que es para su paz, lo que el mundo necesita, que la humanidad pueda reconocer la necesidad que tiene de ti, bendito Jesús. Que los gobiernos puedan reconocer la necesidad que tienen de ti, los gobernantes, Señor, las naciones que te han dado la espalda, las naciones, Señor, que se habían olvidado de ti, las naciones, Señor, que querían actuar como Dios, aprobando el aborto, aprobando, Señor, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Que todas esas personas en este tiempo puedan reconocer lo que es para su paz. Que esas personas, que el mundo entero que va caminando por el camino ancho que lleva a la perdición, puedan, Señor, volver su mirada a ti y comenzar a caminar por el camino que lleva a la vida eterna. Padre, bendice este mensaje, háblanos al corazón. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, estamos comenzando la Semana Santa. No podemos decir, hermanos, otra Semana Santa más, otra como todos los años, no, hermano. Esta Semana Santa verdaderamente es una Semana Santa muy especial. Creo que será una Semana Santa inolvidable para la gran mayoría de nosotros. Es una semana, hermanos, una Semana Santa, la cual tenemos la oportunidad de verdaderamente reflexionar en nuestra vida y reflexionar en las circunstancias que el mundo está viviendo. Como la palabra de Dios lo dice en los versículos que acabamos de leer, hermanos, que el Señor, hermano, lloró y el Señor se sintió triste porque el pueblo de Dios no reconoció el tiempo de su visitación. Hermano, es importante reconocer los tiempos que estamos viviendo. Es importante, queridos hermanos, que nosotros como cristianos volvamos nuestra mirada a las Escrituras, volvamos nuestra mirada a las profecías, volvamos nuestra mirada a Cristo Jesús para poder reconocer los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, esa es una Semana Santa muy especial. Estamos en casa. No habrán celebraciones religiosas, no habrán cosas tradicionales. Las personas no podrán salir a la playa, a los lugares de paseo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en casa a causa de una pandemia, a causa de una cuarentena. Tenemos la oportunidad, queridos hermanos, de poder reflexionar, tanto a nivel personal como a nivel familiar, y reconocer, preguntarnos, reflexionar si nosotros estamos reconociendo, hermanos, los tiempos que estamos viviendo. Vale la pena reflexionar, hermanos, querido amigo que nos está viendo. Vale la pena que reflexiones si el camino que llevas es el camino que te va a llevar a la salvación o te va a llevar a la perdición. Es importante, queridos hermanos, nosotros que nos llamamos cristianos, que reconozcamos cómo está nuestro corazón delante de Dios. Que podamos preguntarnos, querido hermano, dos preguntas muy importantes y dos preguntas muy impactantes. Si Cristo viniera hoy, ¿yo me iría con Él? Si yo tuviera que morir, ¿iría con el Señor? Hermanos, esa es una respuesta que yo no le puedo dar. Esa es una respuesta que no te la puede dar la familia que está contigo. Esa es una respuesta que el único que la puede responder eres tú en tu corazón. Si Cristo viniera hoy, ¿te fueras con Él? Si llegáramos a morir, si llegaras a morir, ¿irías con Cristo a la gloria eterna? Querido hermano, esta Semana Santa es una Semana Santa de reflexionar en cómo está nuestra vida y las cosas que están ocurriendo en el mundo.
lo cual no podemos dejar de ver y no podemos dejar de meditar en ellas. En el texto que hemos leído, hermanos, vemos el momento en el cual Jesús iba entrando, venía bajando desde el Monte de los Olivos a Jerusalén. Dice la palabra que había multitudes que venían con él. Quiero comentar, hermanos, que la época de la Pascua, hoy en Jerusalén, es el tiempo en el cual se celebra la Pascua, recordando la salida de Israel de Egipto. Recordando, hermanos, la salida de Israel de Egipto. Eso es algo, hermanos, muy precioso. Todo esto es un simbolismo maravilloso. En Israel los judíos celebran la Pascua, el cual por medio de Moisés, hermanos, ellos salieron de Egipto, y nosotros los cristianos celebramos a Jesucristo, su muerte y su resurrección, que por medio de él, nuestro gran libertador, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Eso es algo maravilloso. Hermanos, en Israel la principal fecha de celebración en aquella época era la Pascua. De todos los alrededores, los judíos que vivían fuera de Jerusalén, subían a Jerusalén para celebrar la Pascua en Jerusalén. Jesús venía desde el Monte de los Olivos. Él venía entrando, bajando desde el Monte de los Olivos para llegar a la ciudad santa de Jerusalén. Usted posiblemente ha podido ver esas imágenes, esos cuadros maravillosos que se le llama la vista panorámica de Jerusalén, en el cual usted puede ver ahí hoy en día la cúpula que está ahí, esa mezquita musulmana que está hoy donde tendría que estar el templo. Esa vista panorámica es exactamente la vista que las personas tienen desde el Monte de los Olivos. Exactamente desde el Monte de los Olivos es esa vista maravillosa que hoy se tiene de Jerusalén. Y hermanos, el Señor estaba contemplando toda Jerusalén de su época. Estaba contemplando toda esa ciudad santa de Jerusalén. Y al verla, querido hermano, dice la palabra que Jesús lloró sobre ella. Dice la palabra que al contemplar Jerusalén, Jesús lloró, derramó lágrimas. Y la pregunta es, hermano, ¿por qué Jesús lloró sobre Jerusalén? ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús fue quebrantado en su corazón? ¿Por qué Jesús, querido hermano, fue tocado en su corazón cuando vio Jerusalén? ¿Qué vio Jesús? ¿Qué fue lo que lo impactó? ¿Qué fue lo que quebrantó al Hijo de Dios, querido hermano, que derramó lágrimas sobre Jerusalén? La respuesta la encontramos exactamente en el texto que hemos leído. Mire por qué lloró Jesús, dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, versículo 41 de Lucas capítulo 19, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice la palabra, lloró sobre ella. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 42. ¿Qué dijo Jesús? Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día. Oiga bien, era un día que tenía que ser verdaderamente importante en el pueblo de Israel. A lo menos en este tu día. Oiga bien, por lo menos, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Querido hermano, Jesús venía entrando. ¿Y en qué venía entrando Jesús? Dice la palabra que venía montando, no en un caballo de guerrero conquistador, venía entrando en un pollino hijo de asna, dice la palabra. Dice, hermanos, que Jesús venía y le ponían mantos y le ponían ramas en su camino. Hermano, ese día en el cual Jesús venía entrando en un pollino de asna, todo judío lo tenía que haber reconocido. Ese día, querido hermano, es un día profético. Hermano y hermana, todo judío, toda persona que formaba parte del pueblo de Israel y del pueblo de Dios, al ver entrar a Jesús en ese pollino de asna, tenían que haber reconocido que Él era el Mesías que ellos esperaban. No un Mesías político, no un Mesías guerrero, sino el Mesías de Dios que venía, hermanos, a darles salvación y paz. Paz con Dios y paz en su corazón. Pero hermano, ese día profético, ese día que 400 años antes el profeta Zacarías lo dijo. Vaya conmigo a Zacarías 9:9, libro del profeta Zacarías. Está un poquito antes del Evangelio de Mateo. Libro de Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento.
Y este texto, hermanos, esta porción de la palabra nos habla sobre el futuro rey de Sión. Nos habla del rey que vendría. Oiga bien, hermano, 400 años antes de que Jesús entrara en un pollino, 400 años antes que Jesús hiciera su entrada triunfal en Jerusalén, un profeta llamado Zacarías estaba dando, hermanos, una profecía para el pueblo de Dios. Y dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Oiga bien, era una profecía exactamente para esa ciudad, exactamente para ese pueblo de Dios. He aquí, oiga bien lo que dice la profecía, 400 años antes. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Querido hermano, querida hermana, 400 años antes, el profeta Zacarías ya había dicho que el rey que esperaban vendría en un pollino, hijo de asna, que ese Mesías tan esperado vendría entrando en Jerusalén en un pollino. Hermanos, 400 años después, esa profecía se estaba cumpliendo, pero lamentablemente la gran mayoría de los judíos no lo reconocían. No reconocieron el día profético que estaban viviendo. No reconocieron que la profecía se estaba cumpliendo frente a sus ojos. No se dieron cuenta. Su corazón estaba cerrado. Hermanos, su corazón estaba cerrado en la religiosidad, en la tradición. Su corazón estaba cerrado en una religión que de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba cerrado en una relación de Dios por costumbre, con tradiciones de hombres, y no reconocieron el día profético que se estaba cumpliendo frente a sus ojos. Hermano, la palabra del Señor dice: no has reconocido lo que es para tu paz. Querido hermano, la palabra Jerusalén, el nombre de la ciudad, significa ciudad de paz. Jerusalén significa ciudad de paz. La ciudad de paz no reconocía a Jesucristo, el Dios de paz, el que traía la paz verdadera entre Dios y el hombre. La ciudad de paz no reconoció lo que era para su paz, y eso quebrantó a Jesús. Si algo quebranta al Señor, es que no lo reconozcamos. Si algo quebranta el corazón del Señor, es que su pueblo no pueda tener un corazón espiritual, un corazón sabio de reconocer los tiempos proféticos. Hermanos, si algo quebranta, si algo le duele al Señor, es que su pueblo no reconozca lo que es para su paz. Hermano, hoy, como hace 2000 años, lo que es para nuestra paz, para la paz del mundo, para la paz de tu corazón, el único que puede traer salvación y paz a tu alma sigue siendo el mismo que hace 2000 años entró a Jerusalén. Su nombre es Jesucristo. Hoy, como hace 2000 años, la paz que tú necesitas está en Jesús. Hoy, como hace 2000 años, Cristo quiere hacer una entrada en tu corazón. Querido hermano, al Señor le duele que su pueblo no reconozca los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿qué es lo que Jesús también le quebrantó? Volvamos, hermanos, a Lucas capítulo 19. Evangelio de Lucas capítulo 19. ¿Qué era lo que también quebrantaba el corazón de Jesús? Dice la palabra de Dios. Oiga bien lo que Jesús estaba viendo. No en el momento, sino en el futuro. Vea lo que Jesús estaba contemplando y quebrantó su corazón. Y por eso lloró. Dice que no reconocieron el día profético. No reconocieron el día de su paz. No reconocieron al rey que venía de parte de Dios para ellos. Dice la palabra, versículo 43. ¿Qué veía Jesús? Porque vendrán días sobre ti, dice la palabra, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Querido hermano, Jesús estaba viendo lo que iba a venir. Jesús estaba viendo lo que iba a ocurrir en el futuro. 70 años después, oiga bien, 70 años después que Jesús murió
en la cruz. 70 años después que Jesús lloró sobre Jerusalén, el imperio romano, por medio de un emperador llamado Tito Flavio, destruyó, arrasó por completo Jerusalén. Destruyó por completo el templo, lo barrió por completo. No quedó piedra sobre piedra. Hasta hoy, el pueblo de Israel, el pueblo judío, no tienen un templo. ¿Por qué? Porque no reconocieron lo que era para su paz. Porque no reconocieron los tiempos que tenían que haber reconocido. Porque no reconocieron el tiempo profético que les estaba tocando vivir. Porque no reconocieron al Hijo de Dios. Porque no abrieron su corazón al Mesías prometido. ¿Qué ocurrió después? Una gran catástrofe. ¿Qué ocurrió después, hermanos? Una gran tribulación para el pueblo de Israel. 70 años después, Jerusalén fue arrasada. Traslademos, hermanos, ya le di el contexto, ya hablamos en el tiempo histórico. Ahora traslademos la historia a nuestra vida, que es lo importante el día de hoy. Ya le hablé del contexto histórico, ya le hablé por qué Jesús lloró, ya le hablé lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en ese tiempo de la Pascua. Ahora traslademos la historia a nuestro tiempo actual. Traslademos la entrada triunfal. Traslademos las lágrimas de Jesús al siglo XXI. Querido hermano, hoy en el año 2020, con lo que estamos viviendo, con las situaciones que el mundo está experimentando, con las cosas que están ocurriendo a nivel mundial, yo creo que Jesús volvería a llorar. Hermano y hermana, hoy como hace 2000 años, en lo que hoy estamos viviendo, en lo que el mundo está experimentando, hoy como hace 2000 años, yo creo que Jesús volvería a llorar. ¿Por qué? Porque hoy como hace 2000 años, el mundo no reconoce los tiempos proféticos. Querido hermano, así como la gente de Jerusalén, cuando vio entrando a Jesús en su pollino de asna, cuando vio entrando a Jesús en ese burrito humilde, no reconoció el día profético, que frente a sus ojos una profecía se estaba cumpliendo. No lo reconocieron. Hoy, 2000 años después, cuando vemos lo que está ocurriendo, hermanos, lastimosamente el mundo todavía sigue sin entender el tiempo que estamos viviendo. Vea conmigo lo que dice la palabra en Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor, hermanos. Capítulo 24 de Mateo, versículos 7 y 8. Porque se levantarán. Son palabras de Jesús. Se nos está hablando de los tiempos finales. Nos está hablando, hermano, de los tiempos, de los días del fin. Dice señales antes del fin. Porque se levantará, dice la palabra, nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Querido hermano, yo te quiero hacer una pregunta. Querido amigo, yo te quiero preguntar a ti esta mañana. ¿Piensas que estos versículos se están cumpliendo hoy? ¿Piensas tú que estos versículos, hermanos, que hemos leído, se están cumpliendo en el mundo actual? ¿Hay guerras? ¿Hay rumores de guerra? ¿Hay terremotos? ¿Hay pestes? Hermano querido, la respuesta es sí. Pero también la pregunta es, querido hermano, ¿está el mundo volviendo su corazón a Jesús? La respuesta es no. La gente hoy tiene esperanza que aparezca una vacuna. La gente hoy tiene la esperanza que aparezca un científico. La gente hoy en el mundo, la humanidad, hermanos, en Europa, en América, la gente está esperanzada que aparezca un grupo de médicos y digan: hemos encontrado la solución para la pandemia, hemos encontrado la medicina para este virus. Mi hermano, eso es buenísimo, pero yo te quiero decir algo, hermano, lo que Jesús dijo: ¿de qué sirve que el hombre gane todo el oro del mundo? ¿De qué sirve que el hombre se pueda salvar del COVID-19 si al final de su vida pierde su alma en la eternidad en el infierno? Hermano y hermana, es importante que hoy la humanidad pueda reconocer los tiempos proféticos y podamos volver nuestra mirada a Cristo Jesús. Hermano y hermana, Cristo viene pronto por su iglesia. Eso es algo que tenemos que decirlo. Eso es algo, hermano, que Satanás no quiere que se diga. Eso es algo que el enemigo no quiere que se predique.
Querido hermano, Jesús dijo, si estos callan, las piedras van a hablar. Y nosotros no vamos a permitir que las piedras hablen. Lo vamos a publicar, lo vamos a declarar. Hermanos, estos tiempos son tiempos proféticos que tenemos que reconocerlos, que nos dicen una sola cosa. Y que nos dicen, hermanos, Cristo está a las puertas. ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios por ello? Amén. Hermano y hermana, si esta palabra te aflige, recibe a Cristo en tu corazón. Porque la iglesia de Cristo no tiene que tener miedo de que Cristo venga. La iglesia de Cristo tiene que decir las mismas palabras: Hosana el que viene, bendito el que viene. Querido hermano, iglesia de Cristo, gózate. ¿Por qué? Porque Cristo viene por nosotros pronto. No podemos ser como el pueblo de Jerusalén, que no reconoció su día profético. Hermano y hermana, hoy la iglesia de Cristo tiene que proclamar que los tiempos se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo. El día señalado ya viene, cuando Cristo venga por su iglesia. Vaya conmigo lo que dice la palabra del Señor a la carta a los tesalonicenses. Acompáñenme a la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Yo no quiero que tú creas que lo que te estoy diciendo me lo estoy inventando, no, mi hermano. Yo quiero que tú tengas la seguridad que esto es palabra de Dios. Dice la palabra, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Dice de la siguiente manera: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira qué esperanza bendita. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué va a pasar con nosotros?, dirá alguien. Y con los que estemos vivos todavía, mira lo que dice la palabra, luego nosotros. Y tú puedes, ay, qué bueno, qué alivio. Hermano, ¿eres tú de los de nosotros? Porque Pablo dice, luego nosotros. Yo te quiero preguntar, ¿eres tú de los de nosotros? ¿Y cómo hago? Invita a Cristo a tu vida. ¿Y cómo hago? Pon tu vida en las manos del Señor. Dice la palabra, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Señor, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Hermanos, Cristo viene. No podemos ser como el pueblo de Jerusalén, como el pueblo judío que no reconoció sus tiempos proféticos. Hermano, Jesús dijo, cuando vean que hay guerras y rumores de guerra, terremotos en distintas partes del mundo, pestes, reconozcan que esto es ya principio de dolores. Querido hermano, Cristo viene. Y yo te invito, hermanos, o yo creo que tú seguramente tienes una pregunta. ¿Cuándo va a ser esto? No me digas que no, yo sé que te lo estás preguntando. Creo que todos nos estamos preguntando esto. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Hermanos, hoy como hace 2000 años, lastimosamente la humanidad no está reflexionando en lo que viene. La humanidad no está pensando en lo que falta. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, volvamos rápidamente porque el tiempo ya casi acaba. Mateo capítulo 24, versículos 20 al 21. Dice la palabra, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en reposo, porque habrá, son palabras de Jesús. Si tú tienes una Biblia con letras de Jesús en rojo, te darás cuenta que esa es palabra de Jesús. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, la pandemia COVID-19 es una tribulación muy grande. Es una tribulación que está causando temor, angustia en todas las naciones del mundo. Está causando muerte, desesperación. La gente dice a cada momento, estamos viendo lo que nunca habíamos visto. Pero hermano, ojo, ojo. La tribulación que viene
Para aquellos que no reciban a Jesús, el COVID-19 no es nada para eso. Tenemos que entenderlo. Y no lo podemos callar, porque si lo callamos, las piedras predicarán. Querido hermano, no podemos callarlo, porque si nos callamos, el Señor hará hablar las piedras. Y yo no quiero que las piedras hablen si hay personas que podemos predicar esa palabra. Querido hermano, el COVID-19, la pandemia del año 2020, es una tribulación muy grande. Pero ojo, hermanos, ojo, amigo, Cristo dijo que falta una tribulación, cual nunca ha habido ni la habrá. Quizás tú puedas decir, pastor, no me aflija, por favor. No, hermano, si tú eres un hijo de Dios, tú no tienes por qué afligirte, porque la tribulación comenzará. Inmediatamente la iglesia sea arrebatada por el Señor. Esa tribulación no viene mientras la iglesia de Cristo está aquí en el mundo. Esa tribulación no llega mientras la iglesia de Cristo siga estando acá, porque hay algo que lo detiene, dice la palabra. ¿Y sabes qué lo detiene? La presencia del Espíritu Santo que está en ti y está en mí. No puede venir esa tribulación hasta que la iglesia sea levantada. ¿Cuándo ocurrirá eso, hermano? Jesús dijo, del día y la hora nadie lo sabe. Jesús dijo claramente, del día y la hora nadie lo sabe. Solamente mi Padre que está en el cielo. Nadie lo sabe. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo comienza la tribulación? No hay fecha, no hay día. Hay personas que hacen cálculos y dicen dentro de tantos años o cumpliendo tal acontecimiento. La verdad, hermanos, es que nadie sabe el día ni la hora. Solo podemos saber que la tribulación, cual nunca ha habido ni habrá, comenzará inmediatamente la iglesia sea arrebatada de este mundo. Y hermano, entonces, ¿qué debo de hacer? Jesús lo dijo claramente, y busque conmigo para cerrar esta mañana. Vea lo que dice la palabra de Dios. Hermano, acompáñame a Mateo capítulo 13, versículos 33 en adelante. Mateo capítulo 13, versículo 33 en adelante. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 33 en adelante. Vamos a ver si lo tenemos bien ese versículo. Perdón, es Marcos, no es Mateo, es Marcos. Marcos capítulo 13, versículos 33. Marcos, perdón, no es Mateo, es Marcos. Capítulo 13, versículo 33. Dice la palabra, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, oiga bien lo que Jesús nos dice hoy, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, ni al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga, oiga bien, de repente, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y mira bien el versículo 37 con el cual cerramos esta mañana, es para ti, es para mí. Reconozcamos los tiempos proféticos, démonos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Hermanos, reflexionemos que viene algo todavía peor para la humanidad, pero la iglesia de Cristo tiene la oportunidad de poder salir victoriosa de la prueba a través de Jesús. Por eso esta palabra, vamos a cerrar esta mañana, dice, y lo que a vosotros digo, dice Jesús, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Qué significa velad? Prepárate. Querido hermano, ¿y cómo me preparo? Como hace 2000 años el apóstol Pablo respondió la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy, como hace 2000 años, la respuesta es la misma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Querido hermano, hoy las profecías se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Reconozcamos el tiempo de nuestra visitación para que podamos decir, si Cristo viene hoy, yo me voy con Él. Y si llegara a morir, yo sé que si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para el Señor muero también. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Dios mío, por haber hablado a nuestra vida esta mañana. Señor, todos estamos en el mundo expectantes. Expectantes, Señor,
de que haya una mejora en la pandemia, de que aparezca una vacuna, que aparezca una medicina, que aparezca un gobierno, que aparezca un grupo de médicos y diga, ya la encontramos. Señor, hoy el mundo está expectante que haya una solución para esta pandemia. Pero lastimosamente, Señor, hoy como hace 2000 años, el mundo no está reconociendo lo que es para su paz. El mundo no está reconociendo el tiempo profético que estamos viviendo. Padre, pero aquí hay un pueblo que hoy ha escuchado tu palabra. No vamos a dejar que las piedras hablen, Señor, porque todavía hay una iglesia que predica, Padre, lo que tú enseñaste. Porque hay todavía, Padre Santo, una iglesia en este mundo, Padre. Hay iglesias que se levantan y predican, Padre, que tú ya vienes, Señor. Padre bendito, oro por los corazones que no están preparados. Oro por aquellas personas que no tienen seguridad de su salvación. Oro por aquellas personas que quizás han estado en una iglesia, han estado sirviendo en un ministerio, pero no tienen seguridad de su salvación. Querido amigo, querido hermano, hoy ese mensaje es para ti. Este mensaje directamente para tu vida, querido amigo. Que Jesús no vuelva a llorar al ver que no nos damos cuenta el tiempo de nuestra visitación. Si el Señor ha hablado a tu corazón esta mañana, querido hermano, querido amigo, yo te quiero invitar. Las palabras de Jesús fueron claras. Lo que a vosotros os digo, a todos los digo, velad, prepárate. Invita a Jesús a tu corazón. No importa cuánto tiempo tú lleves en una iglesia, si tú no tienes seguridad de tu salvación, invítalo hoy. Recíbelo hoy. Acepta a Jesús hoy en tu corazón. Esto, hermano querido, es de vida o muerte. Esto, hermano querido, es verdaderamente por lo cual Jesús murió en la cruz. Para que tú puedas, querido hermano, tener la seguridad de la vida eterna. Invita a Jesús. Ora conmigo de esta manera, de la siguiente forma. Ora conmigo en este momento. Y dile, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Señor, soy pecador y me arrepiento. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has orado hoy, querido hermano, felicidades. Has tomado la mejor decisión. Estás listo y preparado para poder recibir al Señor. Si Cristo no viene todavía y llegáramos a morir, podemos decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos en todo este día. Permítenos tener una Semana Santa llena de bendición, porque es en tu nombre glorioso que lo pedimos, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por haberse conectado a la iglesia en línea en este culto de las 10 de la mañana. Te invito a compartir con otros este sermón. Compártelo desde la página de tu Facebook. Y no se te olvide, a las 3 de la tarde, Jóvenes en Victoria. Y a las 5 de la tarde volvemos por el culto de fe de cierre de este día domingo. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano.